así como el pecado entró en el mundo por un hombre, en este caso se refiere a Adán, y por el pecado la muerte, es decir, la naturaleza de pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, porque Dios amó al mundo tanto que envió a su Hijo, nacido en forma única, que es lo que realmente significa unigénito, porque Cristo es el único nacido de virgen, sin naturaleza de pecado, sin intervención masculina, porque es el hombre quien transmite la naturaleza de pecado. Y entonces envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, solo por creer en Cristo y en Cristo nada más. No en imágenes, no en portarse bien, no en dejar los vicios, los pecados, porque ninguno podrá dejar de pecar, ninguno podremos dejar de pecar. Es decir, todo es por gracia, por un regalo divino, porque he aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia, es decir, solo Cristo satisface la justicia divina. Pero para eso hay que entender lo que significa la esencia de Dios, la fotografía de Dios, que son los atributos divinos. Son aquellos que hemos mencionado en muchísimas ocasiones en las clases, pero siempre es bueno recordarlos. Rectitud, justicia, amor, vida eterna, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad y veracidad. Y soberanía, por supuesto. Cuando se dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él, se está refiriendo a Adán y Eva. Ya nosotros no somos la imagen y semejanza de Dios, porque nacemos muertos espiritualmente. Y aunque biológicamente nacemos vivos, nacemos muertos espiritualmente. Y no es sino hasta el instante en el que creemos en Cristo que venimos a nacer espiritualmente y podemos tener la rectitud de Cristo imputada en nosotros, solo por un regalo, solo por creer en Él. Y puede ser que seamos totalmente imperfectos, como de hecho lo somos, realmente lo somos, totalmente defectuosos. Y no es sino hasta que creemos en Cristo que podemos recibir la rectitud de Dios, el dikaiosune. Recuerden que la palabra griega dikaiosune se refiere a rectitud y justicia. Nosotros no somos justos, nuestro comportamiento no es justo, pasamos a ser rectos, pero rectos no por nuestros actos, no por nuestras capacidades, no por con nuestro buen comportamiento, sino por el comportamiento de Cristo, porque Él fue el único que satisfizo la justicia de Dios. Y nosotros adoptamos eso, recibimos esa rectitud y ese es el atributo que nos hace acepto ante los ojos de Dios. Entonces pasamos de ser amados de Dios a ser miembros de la familia real de Dios. Pasamos de ser amados como Dios ama al género humano en general, a amarnos de forma personal a través de adoptar la rectitud de Cristo en nosotros. Y cuando Dios nos ve, una vez que creemos en Él, cuando creemos en la obra salvadora de Cristo en la cruz, a partir de ese instante Dios nos ve como Cristo, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces nos ve blancos como la nieve. Y aunque constantemente nos caigamos en tentaciones y pequemos, porque también la palabra de Dios es clara cuando nos dice que no hay ninguno que no sea pecador. Y si decimos que no cometemos pecado, decimos que Dios es mentiroso. Entonces estamos insultando a Dios cuando decimos que no cometemos pecado. Y es evidente que cuando dice que no cometes pecados, estás fuera de comunión. Pero la única manera de estar en comunión es volver a tener una relación armoniosa con Dios, es justamente cuando citamos nuestros pecados. Y como nos dice en 1 Juan 1.9, sí, es decir, tercero condicional, a lo mejor sí, a lo mejor no. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Es decir, nosotros podemos estar blancos como la nieve, como ese instante en el que creímos en Cristo en la cruz, cuando citamos, reconocemos, nombramos, mencionamos nuestros pecados a Dios. No hace falta ningún cubículo con un sacerdote que nos escuche nuestros pecados. Nosotros somos nuestros propios sacerdotes. A partir del instante que creemos en Cristo, nosotros pasamos a ser sacerdotes, embajadores, nación santa,
Somos coherederos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso significa que somos doblemente herederos de las increíbles bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es no solamente las bendiciones materiales, eso no tiene nada de importancia, eso no es relevante. Lo verdaderamente relevante es que tenemos la oportunidad de decirle a la montaña, si tenemos fe, y cuando se refiere a fe, se refiere a doctrina, no a creer, ¿ok? Porque la palabra pistis, significa, de la que se deriva fe, tiene tres connotaciones: creer, aquello en lo que crees, y confianza. Entonces, si aquello en lo que crees, en este caso, es un poquitico, es decir, apenas un poquitico de doctrina, le dirás a esa montaña, y no estamos hablando de una montaña físicamente hablando, sino estamos hablando de la montaña de problemas, de angustias, de perversiones o de pecados, que le digamos a la montaña, muévete y se moverá. ¿En dónde se va a mover? Dios se encarga de echar al fondo del mar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, toda aquella cantidad de perversiones que tenemos constantemente en nuestra mente, arrojarlas al lago, al mar, y luego Dios se olvida de ellas. Nosotros no somos quienes para recordar luego los pecados pasados. Deja el pasado allí, continúa tu marcha, oriéntate hacia la gracia, concéntrate en que todo es un regalo de Dios, concéntrate en la maravillosa bendición que significa el regalo divino y camina hacia adelante. Continúa en el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, conocer a nuestro Señor Jesucristo, llegar a la máxima cima y poder disfrutar de las maravillosas e increíbles bendiciones que significa estar lleno del Espíritu Santo, concentrado en su palabra, crecimiento espiritual, máxima felicidad, máxima concentración con la persona de Jesucristo, y nos daremos cuenta que llegaremos a la cima, estaremos perfectamente felices, honrando realmente a nuestro Padre y llegando a la cima, alcanzando la máxima felicidad en medio de este mundo caído, en medio de esta adversidad, en medio de esta cantidad de podredumbre que nos rodea, y pudiendo descansar en que todas nuestras debilidades y nuestras independencias, y cuando me refiero a independencias estamos hablando de nuestras actitudes fuera de lo que es el plan de Dios, donde cuando nosotros decimos pecado, el pecado es actuar independientemente de Dios. Todo eso pasa a un segundo plano, todo eso es borrado y estamos concentrados en la persona de Jesucristo. Llegamos a la máxima cima y alcanzamos la máxima felicidad en medio de la adversidad. Entonces, unos breves instantes para continuar el estudio de la barrera y poder estar blancos como la nieve, dispuestos a escuchar la palabra de Dios, como nos dice en 1 Juan 1:9. Unos breves instantes y comenzamos. Gracias a Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos da de poder estudiar tu increíble y maravilloso plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje a fin de que podamos utilizarlo, metabolizarlo y poder aplicarlo en nuestras vidas para la honra y la gloria de nuestro Salvador y nuestro Señor y su Majestad Jesucristo. Bien, continuando con el tema de la barrera, esto nos puede tomar mucho más tiempo, por supuesto, porque quiero ser muy claro con lo que se refiere a la barrera. La barrera es aquel obstáculo que estaba entre Dios y el hombre para que pudiésemos tener relación. Y es Dios quien se encarga de derribar esta barrera. No podemos derribarla nosotros, porque nosotros somos defectuosos, somos increíblemente débiles, y es solamente Dios quien se encarga de derribar esa barrera. Entonces, estos diferentes bloques de la barrera son los bloques que significan un obstáculo que forman esa barrera para poder tener una relación armoniosa con Dios. Dios se encarga, a través de la obra maravillosa, hermosísima de Cristo en la cruz, de eliminar y de borrar y de derrumbar esa barrera. Ahora nosotros tenemos la libertad de rechazar o de aceptar ese sacrificio. Entonces, continuando con Nicodemo, que era un personaje definitivamente interesante, porque Nicodemo representa a toda la autorrectitud del género humano. El género humano puede ser, hablando del no creyente, puede ser moralmente aceptable, puede ser una persona que se comporta maravillosamente bien y ante los ojos de los demás es un tipo honorable, un tipo simpático, muy amable, es un conocedor de la ley de Moisés y de Abraham, y entonces
era, digamos, un individuo muy respetado ante la comunidad religiosa. Pero también el autorrecto no creyente puede ser un tipo totalmente lo contrario, cuyos pecados son visibles ante nuestros ojos. Pero el creyente, incluso habiendo creído en Cristo, habiendo nacido de nuevo, puede comportarse como un Nicodemo, como un autorrecto o como un individuo totalmente cuyos pecados sean visibles ante nuestros ojos, ¿no? Estamos hablando de la borrachera, de promiscuidad y todo tipo de cosas, vicios y drogas, que no necesariamente eso significa que sean un individuo que tenga menos posibilidad de ser salvo. No tiene nada que ver con nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento es irrelevante, no sirve absolutamente de nada para agradar a Dios. Podemos ser el tipo más bondadoso y mejor comportado de la sociedad. Sin embargo, eso no impresiona a Dios. Lo único que realmente impresiona a Dios es el sacrificio de su Hijo en la cruz. Porque el mismísimo Dios, el creador del cielo y la tierra, del universo, quien controla y permite que los planetas se muevan de la forma en la que se comportan, es el único que satisface la justicia divina. El creador de todo vino a hacerse hombre para que nosotros podamos tener la salvación. Recuerden que Dios Padre diseña el plan, Dios Hijo lo ejecuta y Dios Espíritu Santo lo comunica. Y estamos en este momento en la edad de la iglesia, en la edad de la dispensación, que más adelante estudiaremos el tema de las dispensaciones, pero es quien se encarga en este momento de comunicar. El pastor no es más que la boca que pronuncia las palabras, el que independientemente del idioma, diferentes tipos de idiomas a nivel mundial, se encarga de pronunciar, pero quien realmente comunica y hace claro el mensaje es el Espíritu Santo. Y si el cristiano no está dispuesto a escuchar en comunión el mensaje, entonces no llega a ninguna parte. Incluso Dios no necesita de un ser humano para que comunique el plan. Puede comunicarlo de infinidad de maneras. Y si yo, por ejemplo, no me dedicase a enseñar, igualito alguien más lo haría, con precisión, porque también hay muchísima basura circulando en la calle. Muchísimas cosas, muchísima basura. De hecho, es impresionante lo satánica que puede ser una nación cuando se volca masivamente a la religión, a la oración de imágenes. Es una nación donde por cada 100 habitantes hay 2 iglesias. Y hablo de establecimientos de concreto o de piedra con una imagen de yeso o con muchísimas imágenes de yeso. Y cada pueblo tenga una virgen y un santo patrón y actividades religiosas que no son más que eso, basura, son excrementos creados por Satanás para distraer a la gente. Recuerden que Satanás en las guerras, en los vicios, en las violaciones, los asesinatos, no está Satanás. Eso basta con que nosotros mismos, nuestra naturaleza de pecado, nuestras envidias, nuestras ambiciones causan ese tipo de cosas. Satanás está más en la religión porque es justamente el engañador, el mentiroso, y él lo que hace es simular una falsa espiritualidad para que nosotros, los cristianos, nos desviemos hacia la basura del cosmos, hacia la basura de la religión y no concentrarnos justamente en el único mensaje que realmente importa, que es la palabra de Dios y la persona única del universo que es Jesucristo. Bien, continuando con esta clase, dice, el no creyente religioso, moral y autorrecto como Nicodemo puede ser un miembro respetado de la sociedad que rara vez parece hacer algo malo o exteriormente pecaminoso. Es amable, compasivo, considerado y contribuye a causas dignas. Desafortunadamente, el no creyente moral puede depender de su rectitud relativa para complacer a Dios y obtener su pasaje al cielo. Puede que no piense que necesita a Jesucristo, que eso es lo que sucede generalmente cuando la religión aborda a un país o a una persona, es que la persona cree que comportarse bien es suficiente para agradar a Dios. Y entonces prende velas, hace donaciones a los niños, a las iglesias, y hace una serie de cosas que cree que agrada a Dios, y entonces no le hace falta a Jesucristo. Por eso el ecumenismo es tan satánico. El hecho, y este actual papa es sumamente satánico cuando tú ves que ese individuo supuestamente representa a la iglesia universal,
falso, que eso es lo que significa católico universal. Y este individuo, con su gran cantidad de defectos, lo hacen llamar el vicario de Cristo, es decir, el sustituto de Cristo en la tierra, cosa que es falsa también, satánica es lo máximo. Y este individuo reúne a personas, dirigentes directivos de grandes cabezas de grandes religiones a nivel mundial, como el Islam, como ortodoxos o judíos, de todo tipo de gente, y los reúne en torno a tomarnos de las manitos, todos podemos alcanzar la paz mundial para poder agradar a Dios. Falso. La paz mundial es imposible de alcanzar si no es por Cristo. Es Cristo quien va a traer la verdadera paz mundial. O sea, nosotros no podemos acabar con las guerras. Y el individuo que diga que puede acabar con las guerras o que podemos acabar tomándonos todas las manitos siendo amiguitos, vamos a alcanzar la paz mundial, está mintiendo, es satánico, porque el único que puede traer la paz mundial es Cristo. Es decir, que ese individuo es el más satánico de todos los, bueno, no sé si será el más satánico, pero es uno de los más satánicos que ha habido en la historia, porque justamente está intentando, y hasta cierto punto lo logra, cuando reúne a gente de diferentes tendencias o religiones satánicas también, por supuesto, para decir, miren, nosotros podemos alcanzar la paz mundial, Cristo no hace falta. Eso es lo que quiere decir. Entonces, puede ser que una persona se vea lo más amable, lo más, además, un papa de izquierda, totalmente contradictorio, porque un individuo espiritual no puede ser de izquierda, porque la izquierda propugna una igualdad que ni siquiera Dios propone, que Dios no nos impone ni siquiera en el tercer cielo la igualdad total. Es decir, que, y por muchas otras razones, la izquierda es satánica. Y bien, nos puedes ver un individuo muy bien portado, muy agradable, muy amable, pero ese individuo no significa con eso que sea más acepto ante los ojos de Dios. Bien, continuando con el tema. Entonces puede que no piense que necesita a Jesucristo como sustituto de sus pecados porque cree que es una buena persona. Luego está el no creyente, pecador e inmoral obvio. Puede ser promiscuo o poco ético. Tal vez sea un conspirador o mentiroso. O abandonado, o borracho, o drogadicto, o criminal. La diferencia entre los no creyentes morales e inmorales es que los pecados de los inmorales son flagrantes, mientras que los autorrectos han escondido sus pecados detrás de una fachada de respetabilidad. Sin embargo, para los estándares humanos de comparación, el no creyente moral es mejor que el no creyente inmoral. Es decir, según nosotros, es mejor el que se porta bien. Pero comparemos este sistema de calificación moral con los estándares perfectos de Dios. Mientras que el no creyente, bueno, entre comillas, tiene cualidades nobles, sigue siendo condenado desde su nacimiento y sigue cometiendo pecados personales. Ninguna rectitud humana cumple con los requisitos de Dios. La rectitud relativa del no creyente nunca puede compararse con la rectitud perfecta o absoluta de Dios. Y aquí la opinión de Dios sobre nosotros. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria, es decir, la esencia de Dios. En Romanos 3:23. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga, o sea, continuamente el bien y nunca peque. No significa que no podamos nosotros hacer alguna obra de caridad, pero si esa obra de caridad está bien realizada, si sabes que es una conmemoración, bueno, aquí voy a meterme en agua un poco más profunda, un poquito más compleja. Cuando un individuo hace una obra de caridad y sale con aquel cheque del donativo en televisión, es evidente que está haciendo una obra de bien humano. Hay una diferencia entre obras de bien humano y obras de bien espiritual. Cuando dice, pasarán por la hoguera, paja, heno, hojarasca, diamantes, piedras preciosas, oro, diamantes, piedras preciosas, y por la hoguera. Si nosotros colocamos paja, heno, hojarasca, diamantes, oro y piedras preciosas sobre un quemador o una hoguera, una chimenea o lo que tú quieras para que produzca fuego, es evidente que las primeras tres se van a deshacer, se van a desintegrar, mientras que las otras van a permanecer. Las obras de bien humano son aquellas obras que están realizadas para satisfacer nuestra necesidad de aprobación, nuestra naturaleza de pecado. Como cuando el individuo hace una donación, bien sea en la iglesia o el establecimiento religioso que asista, o públicamente, incluso puede ser ni siquiera público, puede ser en privado, pero que el individuo se sienta bien porque lo está haciendo de buen corazón
y diga, Padre, gracias, ¿verdad? Diga, Señor, qué bueno que yo puedo hacer esto y yo espero que te esté gustando. Y multiplícamelo. El mal, el prostituido y el malversado diezmo, que tristemente lo han prostituido. Ese individuo que llega con la intención de agradar a Dios y que con eso considera que Dios le va a devolver, está tratando de chantajear a Dios. A Dios no le hace falta tu miserable 10%. Dios es el dueño de todo el oro y la plata. El 10% no era más que el impuesto sobre la renta para el Estado de Israel, cuando Israel era una teocracia y donde el sumo sacerdote y la familia del sumo sacerdote se dedican exclusivamente a estudiar y enseñar, y entonces era para el mantenimiento de esa familia. Esto ya no existe hoy en día. Y entonces, tratar de pensar que diezmando te vas a conseguir que Dios te lo multiplique, tú estás tratando de hacer un chanchullo, tratando de hacer un negocio con Dios. Y tú no puedes negociar con Dios, no podemos negociar con Dios. Nosotros no tenemos las cualidades y las calidades necesarias para poder negociar con Dios. Entonces, nosotros tenemos es que recibir de Dios, ser humildes y aceptar lo que Él quiera darnos. Entonces, tratar de impresionar a Dios con un miserable 10% o con cualquier otra cosa que creas que estás haciendo para agradarle, no es más que una burrada, una estupidez satánica. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es agradecer. Ahora, hay una diferencia entre dar y diezmar. Diezmar es el Antiguo Testamento, dar el 10%, que era el impuesto para el Estado de Israel, el impuesto sobre la renta, y el dar, que significa agradeciendo, conmemorando por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando haces eso, en la plenitud del Espíritu, leyendo al Espíritu Santo, y lo haces de manera que agradeces, puedes dar un vaso de agua simplemente y estás agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho por ti, donde estás orientado a Él y donde el énfasis y el peso de toda la acción está en Él, no en nosotros. Por eso es tan importante estar concentrados de forma sana y natural en lo que es el crecimiento espiritual. Es lo único que debemos ocuparnos nosotros, es estar en la llenura del Espíritu Santo y estudiar la palabra de Dios para poder aplicar el plan de Dios en nuestras vidas, que es percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Entonces nos dice aquí en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, es decir, no hay recto ni aun uno, refiriéndose al género humano, no a la raza humana. Obviamente cuando Cristo vino, ya ese era el único que tenía que tiene la aprobación de Dios. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. O sea, todo aquello que creemos nosotros que hacemos para agradar a Dios es eso, trapos de inmundicia. Eso lo dice en Isaías 64:6, en la primera parte. Y cuando eso se está refiriendo a trapos de inmundicia, se está refiriendo a toallas menstruales, toallas sanitarias. Ok, continuando aquí dice, el dilema de las buenas obras. Las buenas acciones de la humanidad, la rectitud relativa de Isaías 64:6, forman el ladrillo más engañoso de la barrera. Con frecuencia, las buenas obras conducen a las mismas ilusiones legalistas y santurronas que Nicodemo creía sobre sí mismo. Algunas de estas incluyen, voy a ir al cielo porque merezco ir al cielo. He escuchado muchísimas veces eso. Esa persona se ganó el cielo. Nadie se gana el cielo. Entonces, continuando aquí dice, voy al cielo porque he llevado una buena vida. Me he portado muy bien. Voy al cielo porque he sido religioso. Pero todas las buenas acciones en el mundo solo suman a la rectitud relativa. La rectitud perfecta de Dios no puede tener nada que ver con la rectitud relativa del hombre. La única manera de que el hombre tenga una relación con Dios es poseer una rectitud igual a la de Dios. Y la única forma, ya saben cuál es. No nos engañemos, la religión y la moralidad ofrecen falsas esperanzas de rectitud. Jesús dijo, si vuestra justicia, es decir, si vuestra rectitud no supiera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino del cielo. Mateo 5:20. En otras palabras, nadie es lo suficientemente bueno para entrar en el cielo. ¿Cómo se puede quitar este ladrillo de la barrera? La rectitud relativa del hombre es eliminada por la imputación y la justificación. Entonces,
De eso se trata. Nosotros no tenemos necesidad de andar buscando hacer obras buenas. No tenemos necesidad de estar tratando de agradar a Dios. Nosotros y para nuestro beneficio, nosotros lo que debemos hacer es creer, estar en la llenura del Espíritu Santo y continuar la carrera hacia la cima. Nosotros tenemos un regalo increíble, infinito, que es nuestra salvación. Y la única forma de alcanzarla es solamente y únicamente creyendo en Cristo. Y allí, en la manera que nos expongamos al estudio y de la palabra de Dios y el crecimiento espiritual, nuestro avance hacia la cima será cada vez más evidente en nuestras vidas. Y dejaremos de cierto tipo de comportamiento que simplemente ante los ojos de la gente está bien. Eso no significa que debamos pretender y buscar un buen comportamiento ante los ojos de la gente. Eso es irrelevante, lo que opinen de ti. Si te quieren, si no te quieren, si caes bien o no caes bien, es asunto de ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es concentrarnos en el crecimiento espiritual, en el conocimiento, tener hambre, pero eso es voluntario, eso es algo que nace de forma voluntaria. Esa hambre por conocer, por crecer espiritualmente, por tener más horas del día disponible para estudiar. Se puede estar cayendo el mundo y te resbala, te tienes sin cuidado, porque resulta que tu único propósito es crecer, porque quieres conocer a tu Padre. Tu vista está puesta en el tercer cielo. Sabes que va a llegar el momento en el que vas a ser eternamente feliz, dejando este cuerpo, esta estructura de carne y huesos que está cada día descomponiéndose más rápido. Porque a la medida que pasan los días y los años, nuestro cuerpo está condenado a destruirse. Desde el instante que nacemos, nuestro cuerpo comienza a deteriorarse día con día. Y entonces no poner tu mente en lo que pueda sentir tu cuerpo, que no es más que una fase temporal, mientras estamos aquí. Entonces hay que aprovechar ese tiempo que estamos aquí para concentrarnos en lo único que es realmente eterno. Y ver que tenemos nuestra vista puesta en el tercer cielo, para que podamos nosotros alcanzar la máxima cima. Pero no porque ambicionamos riquezas o regalos, sino porque ambicionamos conocer a nuestro Padre, que nos ha dado tan infinito y tan hermoso regalo. Entonces comienzas a vivir en este mundo caído con tranquilidad, sabiendo que todo esto es pasajero. Y nada ni nadie estorba en tu relación con Dios. Y nada ni nadie estorba en tu tranquilidad y en tu paz. Entonces, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Señor, por este maravilloso privilegio que nos das para poder dedicarnos a conocer tu increíble, tu hermoso plan. Te pedimos que vengas a hacer claro este mensaje, a fin de que podamos utilizarlo para tu honra y tu gloria. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén.